Dicen en Hollywood que cuanto más glamorosa es la mansión, más oscuros son los secretos detrás de sus puertas. Dinero antiguo, muertes sin resolver y pasillos embrujados. Estas propiedades legendarias lo han visto todo. Pero, ¿por qué tantas estrellas se encontraron enredadas en escándalos, misterios y maldiciones que las sobrevivieron? ¿Son estas historias solo chismes antiguos de estudio? ¿O hay algo que las colinas aún esconden? Quédate, porque detrás de cada reja de hierro y camino serpenteante hay una historia que se niega a ser olvidada. La casa de playa de Thelma Todd. Una mañana nublada de diciembre de 1935, el cuerpo de la estrella de comedia, Thelma Todd, fue encontrado desplomado en su garaje sobre su querido café en la playa, con el motor aún en marcha. Su mansión de estilo español en Pacific Palisades había sido el sitio de fiestas llenas de risas de la élite de Hollywood, hasta que su misteriosa muerte convirtió el lugar en material de leyenda. Oficialmente, las autoridades dictaminaron que fue envenenamiento por monóxido de carbono, pero nada en la escena tenía sentido. Todd estaba vestida con su mejor traje de noche, sus llaves en el encendido, sangre en los labios y la puerta del garaje inexplicablemente cerrada por dentro. Los rumores surgieron de inmediato. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio? ¿O lo más escandaloso, un asesinato? Todos parecían tener una teoría. Algunos susurraban sobre su exesposo, Pat DiCicco, un hombre con conexiones con la mafia y un temperamento violento. Otros apuntaban a Lucky Luciano, el notorio gángster que había presionado a Todd para permitir el juego ilegal en su café. Ella se negó, y poco después estaba muerta. El chismorreo de Hollywood se intensificó, pero la policía cerró el caso rápidamente, ansiosa por proteger a los estudios de las malas noticias. Sin embargo, el verdadero misterio persistía en la casa misma. Inquilinos y propietarios de cafeterías a lo largo de los años informaron sobre sucesos extraños. Pasos sin cuerpo resonando a medianoche, el sonido de una mujer sollozando cerca del garaje y puntos fríos en habitaciones que deberían haber estado cálidas bajo el sol de California. Algunos afirmaban escuchar el motor encenderse, incluso cuando no había ningún coche presente. Décadas después, investigadores paranormales pasarían noches enteras dentro, con la esperanza de vislumbrar el espíritu inquieto de Thelma buscando justicia. Ya sea que la tragedia fuera producto de los secretos más oscuros de Hollywood o solo un accidente extraño, la Casa de la Playa sigue siendo un imán para cazadores de fantasmas, aficionados al crimen real y cualquiera atraído por el glamour inquietante y el peligro de la edad dorada de Hollywood. La maldita mansión de Benedict Canyon de Jean Harlow. Jean Harlow, la original bomba rubia platino, se mudó a una glamorosa mansión en Benedict Canyon a principios de la década de 1930, recién casada y en la cima de su fama. Pero casi tan pronto como llegó, las cosas comenzaron a desmoronarse de maneras que ni siquiera Hollywood podría guionar. Su esposo, el productor de MGM Paul Byrne, fue encontrado muerto solo semanas después de su boda con una herida de bala en la cabeza. Aunque el estudio lo llamó suicidio, persistieron los rumores de que Byrne había sido asesinado por una examante despechada, un arreglador del estudio o incluso por la misma Harlow. El escándalo apareció en los titulares, manchando para siempre la reputación de la mansión. Lo que sucedió después solo profundizó la leyenda de una maldición. Jean Harlow se mudó, pero la tragedia la siguió. Murió repentinamente a los 26 años. Algunos dicen de insuficiencia renal, otros sospechan de un corazón roto, o algo más siniestro. La mansión en sí no escapó a su propia cadena de desgracias. La casa pasó a nuevos propietarios, pero su oscura reputación permaneció. A finales de los años 1960, el famoso estilista Shota Sebring y la actriz Sharon Tate se mudaron. En varias ocasiones, Tate afirmó ver a un hombrecillo fantasmal y espeluznante en el pasillo, una visión que luego describió como escalofriante. Menos de 2 años después, Tate fue brutalmente asesinada por la familia Manson en otra casa, pero su asociación con la casa Harlow solo alimentó las conversaciones de que el lugar estaba maldito. Los vecinos aún reportan vientos fríos arremolinándose por los cañones en noches sin viento y sombras extrañas cruzando las ventanas. Algunos dicen que la mansión está encantada no por una, sino por 2 almas perdidas de Hollywood, Byrne y Harlow, vinculadas para siempre por la tragedia. Otros lo descartan como una coincidencia, pero la leyenda perdura. Para muchos, la casa es el mejor cuento de advertencia, una prueba de que en Hollywood, incluso un palacio puede convertirse en una prisión, y el glamour a veces oculta los secretos más oscuros. La Hacienda Houdini. Ubicada en las sinuosas colinas de Laurel Canyon, se encuentran las ruinas de lo que los locales todavía llaman
Toda la hacienda Houdini, una mansión eternamente vinculada al escapista más famoso del mundo, aunque el propio Harry Houdini nunca la poseyó oficialmente. Houdini, sin embargo, pasó mucho tiempo en la propiedad en la década de 1920, atraído por su privacidad y su reputación por tener pasadizos secretos y túneles subterráneos. La finca se volvió legendaria, no solo por sus fiestas y sus invitados famosos, sino por la sensación de que alguien, siempre estaba observando desde las sombras. Después de la muerte de Houdini, la casa se convirtió en un imán para lo extraño y lo sobrenatural. Los lugareños insistían en que la finca estaba embrujada, asegurando haber visto la silueta de Houdini paseando por los terrenos, buscando una salida del más allá como ya lo hizo antes, con grilletes y camisas de fuerza. La leyenda se volvió aún más extraña después de un devastador incendio en 1959 que destruyó la mansión, dejando apenas las bases de piedra y los ahora famosos túneles. Investigadores paranormales acudieron en masa al sitio, registrando luces parpadeantes, zonas frías e incluso voces susurrantes. Algunos creen que Houdini, quien pasó gran parte de su vida posterior desacreditando a médiums fraudulentos, dejó su espíritu atrás, aún tratando de resolver el mayor misterio de todos. ¿Qué sucede después de la muerte? A lo largo de los años, la propiedad se convirtió en un rito de pasaje para cazadores de fantasmas y buscadores de emociones de Hollywood. Algunos juran que los túneles todavía están allí, serpenteando bajo las ruinas, ocultando secretos que solo Houdini podría revelar. Hoy en día, el lugar se usa ocasionalmente para rodajes de películas y fastuosas fiestas, pero el sentido de magia y amenaza nunca se fue del todo. Ya sea que creas o no que la propiedad está embrujada, una cosa es cierta: sigue siendo uno de los hitos más peculiares de Los Ángeles. Un escenario en ruinas para un hombre que hizo carrera desafiando lo imposible y un imán para todos los amantes del misterio en la ciudad. Refugio del Rat Pack de Frank Sinatra. Escondida en los pliegues del desierto de Palm Springs, la legendaria finca de mediados de siglo de Frank Sinatra, Twin Palms, fue escenario de más que solo fiestas llenas de estrellas y sesiones nocturnas de piano. Para los de afuera, era un apartamento de soltero al ritmo del Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y su séquito, que festejaban como si no hubiera un mañana. Pero para aquellos que frecuentaban sus elegantes pasillos y bares junto a la piscina, la mansión era un cruce de caminos donde las estrellas más brillantes de Hollywood rozaban hombros con las sombras del crimen organizado. Se rumoreaba que la casa de Sinatra también funcionaba como un lugar de reunión secreto para notorios gángsteres y arregladores políticos. Circulaban historias sobre acuerdos comerciales hechos en las salas traseras y discusiones que terminaban con una amenaza sutil, no con un brindis. Algunos susurraban que el teléfono de Sinatra estaba intervenido por el FBI, que sospechaba que sus invitados planeaban más que solo el próximo espectáculo en Las Vegas. La línea entre la realeza de Hollywood y el inframundo se difuminaba con cada copa nocturna. Pero no fueron solo los vivos quienes dejaron su marca. Después de disputas acaloradas, desaparecían objetos. Gemelos desaparecían de las cómodas. Fichas de póker aparecían días después en lugares extraños. Y más de un invitado juraba haber visto figuras sombrías deslizándose por el pasillo mucho después de que la fiesta había terminado. Algunos incluso afirmaron que el propio Sinatra una vez escuchó pasos resonando por habitaciones vacías y sintió un escalofrío en el aire al discutir negocios con sus amigos menos agradables. Las historias persistieron mucho después de que Sinatra vendiera la propiedad. Los visitantes modernos afirman que la casa tiene una energía inquietante, especialmente cerca del piano donde Frank lanzó una botella después de una acalorada discusión. Algunos dicen que los fantasmas no son más que los ecos de fiestas salvajes y aventuras peligrosas. Otros creen que Twin Palms está eternamente embrujado por los secretos que una vez albergó, donde el glamour, la avaricia y el peligro bailaban juntos a puerta cerrada. Mansión Greystone. Situada sobre Beverly Hills, la mansión Greystone es una maravilla de grandiosidad gótica. 40 habitaciones, escaleras ocultas, jardines extensos y suficiente drama para llenar una docena de películas. Pero detrás de su fachada ornamentada se encuentra uno de los crímenes más escalofriantes y no resueltos de Hollywood, el asesinato-suicidio de 1929 del heredero petrolero Ned Doheny y su amigo cercano y asistente, Hugh Plunkett. La historia se lee como un guión de cine negro. En una noche de febrero, se escucharon disparos en un dormitorio de invitados. Ned Doheny fue encontrado muerto. Su cuerpo yacía cerca de la chimenea, mientras Plunkett estaba cerca, con una pistola a su lado. Oficialmente, la policía lo atribuyó a un colapso emocional de Plunkett,
Supuestamente había matado a Doheny en un arranque de ira antes de dispararse a sí mismo. Pero casi de inmediato, rumores de un encubrimiento se extendieron por Los Ángeles. La familia Doheny era una de las más ricas de la ciudad, y sus conexiones llegaban hasta lo más alto del poder político. Susurros de aventuras secretas, chantaje y traiciones empresariales no tardaron en seguir. ¿Fue realmente un crimen pasional o un silenciamiento orquestado para proteger el nombre de la familia? Detalles extraños, una enfermera desaparecida, declaraciones de testigos contradictorias y funerales apresurados solo profundizaron el misterio. Con el paso de las décadas, la mansión Greystone se ha vuelto famosa por avistamientos fantasmales. Los guardias de seguridad y el personal de mantenimiento reportan luces parpadeando en habitaciones cerradas, pasos fantasmas en los pisos de mármol y ráfagas de aire frío atravesando pasillos sin ventanas. Algunos dicen que los espíritus de Doheny y Plunkett todavía buscan justicia, atrapados para siempre en el laberinto de secretos de la mansión. Otros ven a Greystone como un monumento a la habilidad de Hollywood para esconder sus verdades más oscuras detrás de la belleza y la opulencia. Hasta el día de hoy, la finca está abierta para visitas y rodajes, pero por la noche, pocos se atreven a recorrer sus pasillos solos. La casa embrujada de Beverly Hills de Lucille Ball. Lucille Ball, la pelirroja dinamita de la televisión y el indomable corazón de I Love Lucy, llamó Beverly Hills su hogar durante el apogeo de su carrera, y después, su casa, situada entre palmeras oscilantes y jardines exuberantes, parecía estar muy lejos del caos del mundo del espectáculo. Pero después de la muerte de Lucy en 1989, la mansión ganó una nueva reputación, una que tenía poco que ver con la risa y todo que ver con lo inexplicable. Dentro de pocos meses, los nuevos propietarios y sus invitados comenzaron a reportar fenómenos extraños. Lo más común, el sonido inconfundible de risas resonando por los pasillos vacíos, como si Lucy misma todavía se riera a carcajadas de un chiste perfectamente cronometrado. Pasos resonaban en los pisos tarde por la noche, y las bombillas parpadeaban o se rompían sin razón. Un incidente se convirtió en leyenda local. Un visitante miró en el espejo del pasillo y por un instante afirmó ver un destello de la famosa silueta de Lucy reflejada, cabello rojo y todo. Los trabajadores traídos para renovar la propiedad describieron sucesos extraños, herramientas desapareciendo, radios encendiéndose y apagándose, y una brisa fría que pasaba incluso en las tardes más calurosas de verano. Algunos lo atribuían a los nervios o al poder de la sugestión, pero no todos estaban convencidos. La conexión emocional de Lucy con su hogar y su legendaria determinación de siempre estar en acción llevó a muchos a creer que su espíritu permanecía allí, decidido a no perderse ni un solo remate. Incluso décadas después, los fans a veces pasan con la esperanza de ver algo o escuchar la famosa risa. Mientras que los escépticos desestiman las historias como folclore clásico de Hollywood, otros juran que la mayor reina de la comedia todavía vigila, ensayando eternamente para un público solo fuera de vista. En Beverly Hills, ni siquiera la muerte puede mantener a una verdadera estrella fuera del escenario. Pickfair. Cuando Mary Pickford y Douglas Fairbanks compraron su extensa finca en Beverly Hills en 1919, la llamaron Pickfair y rápidamente la convirtieron en la mansión más legendaria de Hollywood. Con sus salones palaciegos, salones de baile con cortinas de terciopelo y paneles de roble inglés importado, Pickfair no era solo un hogar, era el epicentro de la realeza del Hollywood temprano. La lista de invitados era oro puro: Charlie Chaplin, Albert Einstein, el duque y la duquesa de Windsor. Ninguna otra mansión representaba el glamour, el poder y el privilegio como Pickfair, pero debajo de la brillante apariencia, Pickfair era un palacio de secretos y agitación. A medida que pasaron los años, el matrimonio entre Pickford y Fairbanks se deterioró tras esas grandiosas paredes. Pickford, una vez la novia de América, luchaba con la depresión y la adicción. Su imagen alegre se desvanecía mientras las fiestas disminuían y los silencios se prolongaban. Fairbanks, por su parte, a menudo estaba ausente, viajando y, según rumores, teniendo aventuras. Los amigos susurraban que su lujosa casa estaba más atormentada por la soledad y el arrepentimiento que por cualquier fantasma. Después de su divorcio, Pickfair cambió de manos varias veces. La actriz Pia Zadora compró la propiedad en la década de 1980 y, para horror de Hollywood, demolió la histórica mansión. Alegó daños irreparables por termitas, pero los rumores rápidamente se propagaron diciendo que la había derribado debido a disturbios fantasmas. La misma Zadora afirmó que la propiedad estaba embrujada por el espíritu de una mujer que se creía que era
ser un sirviente con el corazón roto que murió en la finca décadas antes. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y en ciertas habitaciones había zonas de frío estremecedoras. Los huéspedes juraron haber escuchado pasos en pasillos desiertos y el sonido distante de una mujer llorando. Hoy en día, solo fragmentos del original Pickfair permanecen, pero su reputación de glamour y tragedia perdura. Se erige como un símbolo de cómo los sueños más grandiosos de Hollywood pueden amargarse, y cómo las casas más opulentas a veces guardan los secretos más profundos. La mansión de Errol Flynn en Mulholland. Errol Flynn, la estrella audaz de películas como Capitán Blood y las aventuras de Robin Hood, era tan famoso por sus aventuras fuera de la pantalla como por sus heroicidades en la pantalla. Su mansión en Mulholland Drive se convirtió en un símbolo del exceso de Hollywood en las décadas de 1930 y 1940, una propiedad donde las fiestas eran salvajes, los invitados infames y los rumores aún más descontrolados. La mansión de Flynn estaba situada en lo alto de las colinas de Hollywood, ofreciendo vistas panorámicas y, más importante, completa privacidad. Se hizo famosa por sus reuniones desenfrenadas, donde Flynn, amigos y un elenco rotativo de aspirantes a estrellas, mafiosos y buscadores de emociones festejaban hasta el amanecer. Los tabloides lo bautizaron como un antro de iniquidad, y Flynn mismo hizo poco para desmentir los rumores. Famosamente dijo: «Me gusta mi whisky viejo y mis mujeres jóvenes», y parecía que la mansión fue construida para satisfacer ambos gustos. Pero la verdadera intriga se encontraba bajo tierra. Se rumoreaba que la propiedad de Flynn albergaba una red de túneles secretos, restos de la época de la ley seca. Según la leyenda local, estos túneles conducían a propiedades vecinas y salidas ocultas, permitiendo a los invitados escapar sin ser vistos si la policía llamaba o si un escándalo indiscreto necesitaba ser contenido rápidamente. Algunos incluso susurraban que los mafiosos usaban los túneles para mover contrabando o esconderse durante los años más locos de Hollywood. Después de la muerte de Flynn, los propietarios posteriores descubrieron características arquitectónicas extrañas: puertas selladas, pasajes misteriosos cubiertos de ladrillos y habitaciones en el sótano con cerraduras extrañas. Los investigadores paranormales informaron de caídas repentinas de temperatura, el sonido de risas distantes y pasos fantasmas resonando desde las paredes. ¿Era el espíritu de Errol Flynn persiguiendo para siempre una última aventura? ¿O solo los ecos de fiestas interminables y secretos que nunca debían ser descubiertos? Hasta el día de hoy, el pasado de la mansión es materia de leyenda de Hollywood, donde el placer, el peligro y el misterio se encontraron bajo las colinas iluminadas por la luna. La guarida gótica de Bela Lugosi. Bela Lugosi, eternamente grabado en la historia como el Conde Drácula, trajo un sentido de amenaza de otro mundo a Hollywood, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su hogar en Hollywood, una mansión sombría con torres en las colinas, era tan dramático como él mismo. Con sus pasillos sombríos, pesadas cortinas de terciopelo y salones iluminados por velas, la casa parecía sacada de una novela gótica. Los lugareños susurraban que Lugosi eligió la mansión porque le recordaba a su tierra natal húngara, y quizá, algunos decían, porque se sentía adecuadamente embrujada. Los rumores solo se intensificaron después de la muerte de Lugosi. Residentes y visitantes comenzaron a reportar experiencias inquietantes. Por la noche, luces extrañas parpadeaban en las ventanas superiores, y los vecinos afirmaban escuchar murmullos extranjeros, a veces en húngaro, provenientes de habitaciones vacías. La leyenda más persistente: que el espíritu de Lugosi regresó en forma de murciélago, visto circulando la casa al anochecer, antes de desaparecer en las sombras. Una historia especialmente escalofriante involucraba a un huésped de la casa que se despertó en plena noche con la sensación de ser observado. Al mirar hacia arriba, se dice que vio una figura oscura con capa de pie al pie de su cama, solo para disolverse en niebla cuando gritó. Otros describieron corrientes de aire frías, puertas que se abrían y cerraban sin explicación, y el débil aroma del perfume favorito de Lugosi flotando en los pasillos. Incluso hoy, la mansión atrae a los entusiastas del horror y a los curiosos. Los propietarios posteriores intentaron descartar los cuentos, pero las historias persistieron. ¿Fue todo un caso de imaginación de Hollywood desbordada? ¿O realmente el rey de los muertos vivientes dejó una marca en su hogar mortal? Para los verdaderos creyentes, el refugio de Lugosi sigue siendo un lugar donde la línea entre la fantasía y la realidad es tan delgada como una sombra a medianoche. Château Marmont. Situado por encima de Sunset Boulevard como un castillo gótico, Château Marmont no es solo un hotel, es un
Una mansión construida para el escándalo, el secreto y la historia de Hollywood. Desde su apertura en 1929, el Chateau ha atraído a los ricos, los famosos y los problemáticos, ganándose una reputación tanto de parque de recreo como de cementerio para la élite de la industria. Su lema, si te vas a meter en problemas, hazlo en el Chateau Marmont, ha resultado profético una y otra vez. Dentro de sus históricas salas florecieron romances, matrimonios se desmoronaron y se desarrollaron algunos de los episodios más notorios de Hollywood. Greta Garbo se recluía en su suite durante días. Howard Hughes espiaba a actrices desde las ventanas del ático y Jim Morrison casi cayó a su muerte después de colgarse de un balcón. Sin embargo, las paredes del chateau guardaban secretos aún más oscuros. John Belushi murió de una sobredosis en el Bungalow 3, consolidando el aura trágica de la mansión. Otros han hablado de personas que se lanzaron, huéspedes que saltaron o cayeron de las ventanas, sus historias susurradas y medio olvidadas. Pero es la persistente sensación de lo extraño lo que perdura. Las amas de llaves hablan de lugares fríos en habitaciones no afectadas por el aire acondicionado, y los huéspedes reportan despertarse al sonido de voces apagadas o ver sombras moviéndose en el límite de su visión. Algunos afirman sentir que los observan al caminar por los pasillos retorcidos por la noche. Los fantasmas de estrellas que se negaron a dejar el único hogar que entendía su necesidad de secreto. Incluso en años recientes, el Chateau ha sido un refugio para aquellos que buscan escapar de los paparazzi o esconderse de las consecuencias de un escándalo. La elegancia desgastada del edificio y su personal discreto permiten a las celebridades desaparecer, a veces en la infamia, a veces en la leyenda. Para muchos, el Chateau Marmont sigue siendo el símbolo definitivo del glamour decadente y encantado de Hollywood, un lugar donde cada puerta podría abrirse a un romance, una tragedia o un secreto mejor dejado en la oscuridad. Howard Hughes y los bungalows del Beverly Hills Hotel. Howard Hughes, el excéntrico aviador multimillonario, productor de cine y ermitaño, se volvió tan legendario por su paranoia como por su genio empresarial. En las décadas de 1940 y 1950, los bungalows privados del Beverly Hills Hotel se convirtieron en el escenario de su arresto domiciliario autoimpuesto. Hughes no solo se hospedó en el hotel, sino que lo tomó por completo. Alquiló varios bungalows, instaló su propia seguridad e incluso compró pisos enteros para garantizar su privacidad. Hughes se encerraba durante semanas, comunicándose solo mediante notas escritas que deslizaba por debajo de las puertas. El personal rara vez lo veía, excepto por el ocasional avistamiento de su figura sin afeitar, arrastrando los pies por los pasillos, con cajas de pañuelos en los pies para evitar los gérmenes. El hotel se convirtió en una fortaleza, con guardias colocados discretamente y entregas realizadas a horas inusuales. Se rumoraba que Hughes tenía archivos sobre cada empleado e invitado, siguiendo movimientos, conversaciones y traiciones sospechadas. Nadie podía decir dónde terminaba su genialidad y comenzaba su locura. Pero las historias más extrañas involucraban las crecientes obsesiones de Hughes. Las personas encargadas de la limpieza describieron entrar en habitaciones tan oscurecidas que los relojes dejaban de funcionar, encontrar comida sin comer pudriéndose en bandejas o ver pilas de notas garabateadas con instrucciones crípticas. Se obsesionó con la curvatura de las cucharas, la disposición de los muebles y la pureza de las botellas de leche, a veces exigiendo que se reemplazaran envíos enteros por un defecto percibido. Aquellos que lo desafiaban podían encontrarse de repente vetados de la propiedad, con sus carreras arruinadas. Después de que Hughes finalmente se fue, el personal informó de un silencio extraño que persistía en los bungalows, como si el mismo aire contuviera la respiración. Algunos afirmaban escuchar crujidos en el suelo por la noche, o ver fugazmente una sombra demacrada deslizándose detrás de las cortinas cerradas. Durante décadas, los huéspedes y empleados intercambiaron historias sobre el residente más esquivo del hotel, prueba de que a veces los cuentos más extraños de mansiones no se desarrollan en palacios, sino en las jaulas doradas que construimos para nosotros mismos. Hollywood Hills, de Carole Lombard. Carole Lombard, querida por su deslumbrante ingenio y encanto alocado, era la mitad de la pareja dorada de Hollywood con Clark Gable. Los dos compartían un refugio en una colina en las Hollywood Hills, un santuario alejado de las presiones del estudio, donde la risa resonaba a través de patios bañados por el sol. Pero la tragedia golpeó en 1942, cuando Lombard murió en un accidente aéreo al regresar de una gira de bonos de guerra. Gable quedó devastado, y su hogar se transformó de la noche a la mañana de un refugio de amantes a un santuario marcado por el duelo. La casa, encaramada sobre sinuosas carreteras del cañón,
pronto ganó reputación por sucesos espectrales. Después de la muerte de Lombard, los visitantes informaron el tenue aroma de su perfume floral favorito flotando a través de las habitaciones vacías y suaves risas perdurando en los pasillos. Los vecinos hablaron de una figura luminosa vislumbrada en el balcón, siempre fuera de alcance, desapareciendo en la noche. Incluso se dice que Clark Gable, con el corazón roto, visitó la casa tarde en la noche después del funeral. Algunos afirman que sentía su presencia tan intensamente que le hablaba en voz alta en habitaciones vacías, sin querer decir adiós. A medida que pasaron los años y se mudaron nuevos propietarios, las historias persistieron. Los contratistas informaron sobre puntos fríos y luces parpadeantes cada vez que las renovaciones alteraban la estructura original. Al anochecer, algunos afirmaban escuchar la voz de una mujer, cálida y alegre, resonando desde el patio donde Gable y Lombard una vez reinaban. Para los fanáticos, es un lugar no atormentado por la tragedia, sino por la devoción, prueba de que el amor deja una huella, y algunos lazos se niegan a romperse incluso en la muerte. El retiro de Lombard Gable sigue siendo una de las direcciones más conmovedoras de la antigua Hollywood. Más que una mansión, es un testimonio de amor, pérdida, y la esperanza persistente de que tal vez, en algún lugar entre las sombras, las risas de dos de las estrellas más brillantes de Hollywood todavía resuenen sobre las colinas, la espeluznante casa familiar de Ozzie y Harriet Nelson. Durante décadas, la casa de Ozzie y Harriet Nelson en Hollywood fue una imagen del estilo de vida americano, muy parecido a su exitoso programa de televisión, Las aventuras de Ozzie y Harriet. Sin embargo, tras la puerta principal, se encontraba una historia mucho más extraña que cualquier guión de comedia. Después de la muerte de Ozzie en 1975, la casa ganó la reputación de ser una de las direcciones más discretamente embrujadas de Hollywood. Familia, amigos e incluso escépticos se sintieron inquietos por los sutiles pero persistentes signos de que alguien, o algo, nunca se había ido del todo. Los vecinos fueron los primeros en notar las rarezas, música que se escuchaba desde habitaciones vacías, el aroma familiar de los puros de Ozzie flotando en el aire, y la sensación de ser observado, particularmente en el estudio donde una vez escribió guiones y planificó episodios. Algunos visitantes juraron haber vislumbrado brevemente la silueta de Ozzie moviéndose por el pasillo o haber escuchado un suave golpe de pisadas cuando la casa estaba en silencio. Incluso después de que Harriet se mudara, inquilinos y propietarios informaron que una energía tranquila, casi protectora, permanecía, una que se sentía menos amenazante que nostálgica. Pero los fenómenos no se detuvieron solo con sonidos o aromas. Los equipos de renovación describieron herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Las radios se encendían solas, a menudo reproduciendo clásicos de la era de los Nelson. En ciertas noches, las sombras parecían parpadear, justo fuera de la vista, y las mascotas se negaban a entrar a ciertas habitaciones. Los entusiastas de lo paranormal, atraídos por las historias, a veces informaban un aumento en la actividad cuando intentaban comunicarse con la tranquila presencia de la casa. Para muchos, la casa de los Nelson es más un portal a una época pasada que una mansión encantada en el sentido clásico, un lugar donde el espíritu reconfortante del viejo Hollywood perdura, recordando a los visitantes que no todas las historias de fantasmas son trágicas. A veces, el pasado permanece simplemente porque se niega a soltar la alegría que una vez conoció. La mansión de Beverly Hills de Jack Warner. Jack Warner, el enérgico magnate detrás de Warner Brothers, construyó su mansión en Beverly Hills para impresionar y ocultar. Entre los grandes salones y los jardines lujosos, Warner tenía un secreto, un bar clandestino oculto enterrado bajo la propiedad, del que se rumorea que albergó fiestas ilegales durante la Prohibición y reuniones privadas mucho tiempo después. El bar del sótano, al que se accedía por un panel disfrazado en la biblioteca, se decía que estaba abastecido con licores de contrabando y reservado para los jefes de estudio más poderosos e infames de Hollywood, estrellas, políticos y algún que otro mafioso. El aire de secreto de la mansión solo se intensificó después de que se difundieron rumores sobre la fortuna perdida de Warner. Según la leyenda, Warner, siempre un maniático del control, guardaba grandes sumas de dinero en efectivo, monedas de oro y recuerdos del estudio en bóvedas ocultas por toda la casa, a veces moviéndolos cuando percibía traición o problemas. Después de su muerte, los miembros de la familia y los propietarios posteriores afirmaron haber encontrado planos extraños, paredes falsas y cajas fuertes sin llaves. Un rumor persistente insiste en que parte de la riqueza de Warner permanece oculta en algún lugar de la propiedad, esperando ser descubierta por un alma afortunada o inteligente, pero no son solo las riquezas las que atraen curiosidad.
Los invitados han descrito escuchar risas estrepitosas y el tintineo de copas resonando desde el antiguo SPR, Speakeasy, incluso cuando estaba cerrado. El personal informaba de puertas que se cerraban de golpe a horas extrañas y de una persistente sensación de ser observado, especialmente en la biblioteca y el sótano. Algunos creen que la fuerte voluntad de Warner y su amor por el misterio han mantenido su espíritu anclado, patrullando para siempre su imperio privado. Para los cazadores de tesoros e historiadores de Hollywood por igual, la mansión Warner sigue siendo un rompecabezas irresistible, una reliquia glamurosa construida sobre secretos donde el pasado nunca se ha ido del todo, y donde un último secreto aún podría estar esperando en las paredes. La villa de Groucho Marx. Groucho Marx, el comediante de lengua afilada cuyo ingenio ayudó a dar forma a una era, vivía en una villa de estilo mediterráneo en Beverly Hills, que era mucho menos ostentosa que la de muchos de sus colegas. Sin embargo, después de su muerte en 1977, la casa se convirtió en un imán para sucesos extraños, ninguno más apropiado para Groucho que una serie de bromas fantasmales. Tanto los propietarios como los visitantes describieron estallidos inexplicables de risa resonando en habitaciones vacías y el aroma inconfundible de los cigarros de Groucho flotando en el aire a horas extrañas. Algunos informaron que los aparatos electrónicos fallaban cada vez que intentaban remover las memorias de Groucho, y las puertas se cerraban solas con una fuerza terca, casi traviesa. Una historia favorita involucra a un invitado que intentó redecorar el estudio solo para encontrar las luces parpadeando y una voz tenue murmurando una de las bromas ingeniosas de Groucho. Nunca olvido una cara. Pero en tu caso, estaré encantado de hacer una excepción. En más de una ocasión, los propietarios afirmaron haber visto la sombra de un hombre con gafas y un bigote de maquillaje caminando por la biblioteca, desapareciendo cada vez que se acercaban. Los vecinos dicen que la energía en la casa cambia tarde en la noche, como si las paredes mismas estuvieran ensayando para un bis. Los investigadores paranormales registraron picos en la actividad alrededor de la fecha del cumpleaños de Groucho, con risas y viejas melodías de jazz flotando desde el estudio. Ya sea por el residuo de décadas de comedia o algo más sobrenatural, la villa sigue siendo una excepción juguetona entre las casas embrujadas de Hollywood. Para fanáticos y escépticos por igual, la casa de Groucho es un recordatorio de que, a veces, los espíritus más divertidos son los que se niegan a tomarse la vida después de la muerte, o cualquier otra cosa, demasiado en serio. En un pueblo construido sobre ilusiones, su presencia se siente tanto en un remate perfectamente cronometrado como en una sombra en el pasillo, manteniendo el espectáculo vivo para siempre. Algunos dicen que una mansión en Hollywood es solo ladrillo y mortero, pero en estas colinas las paredes recuerdan todo. Risas fantasmales, fortunas perdidas y escándalos que nunca llegaron a los titulares. Cada mansión guarda su propio carrete privado de secretos que resuenan con las historias que sus dueños trataron de dejar atrás. Quizás por eso estos lugares aún atraen miradas curiosas y soñadores inquietos. En el viejo Hollywood, la verdad raramente es simple, y cada mansión es un recordatorio de que algunas leyendas son demasiado salvajes para ser olvidadas.